Bienvenidos a Hablemos Claro, un espacio donde conversamos con sinceridad, con respeto y con el deseo de acercarnos más a la verdad de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial porque estaremos hablando de un tema que muchos viven cada año, pero pocos entienden desde la perspectiva de un cristiano, la Navidad. Para eso hemos invitado a un siervo de Dios, un amigo de la casa, el pastor Mervis Carrasco desde Venezuela. Pastor, bienvenido a Hablemos Claro. Muy buenas noches, hermano Eve. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿no? Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios está haciendo para este tiempo. Hablándole claro a sus hijos a través de la revelación, a través de la Biblia, a través del séptimo mensajero que Dios ha traído. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que Dios ha enviado 7 mensajeros para este tiempo. Dios ha enviado el cuarto Elías, Dios ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre para un pueblo con percepción profética. Entonces, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Mervis, para aquellos que todavía no lo conocen bien a usted, pastor, ¿podría contarnos brevemente quién es usted, su ministerio y cómo Dios lo llamó? Adelante. Bueno, como dice usted brevemente, ¿verdad? Verdad que nuestra jornada es bastante larga porque es un trayecto, ¿no? Pero bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi nombre es el hermano Melvin Jesús, ¿verdad? Apellido Carrasco. Bueno, nacido aquí en Venezuela, ¿verdad? Y por la gracia y la misericordia de Dios ando en estos caminos. Y bueno, me gustaría también empezarlo y leer como una palabra, ¿no? Porque Pablo dice aquí vamos a leer en Gálatas para empezar el programa, ¿no? Lo que veamos aquí se vaya desarrollando y que Dios nos vaya ayudando. En Gálatas capítulo 1, desde el verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Dice el apóstol Pablo, dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, quería leer esa escritura para empezar dando el testimonio, ¿verdad? Y que como Dios nos llamó, bueno, ya sabemos que somos escogidos no desde el vientre de la madre, pero sí somos escogidos. Pablo está dando aquí como Jeremías 1:5, ¿no? Que lo escogió desde el vientre de su madre, pero sabemos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque Pablo también en Efesios 1:4 dice que nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de él. Entonces, la jornada, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, la jornada en nuestra vida, pues sí, nacemos en el mundo, nacemos en pecado, como dice el rey David en el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado, ¿verdad? Y en nuestra trayectoria, bueno, yo en verdad no nací en un hogar cristiano, no, familia, ¿verdad? Que yo no fui nacido en un hogar cristiano, nunca fui nacido, ¿verdad? Completamente, nunca tuve una enseñanza cristiana y nunca iba a la iglesia. Pero en trayectoria había una familia, ¿verdad? Que me llevaban los domingos, me invitaban a una denominación. Y bueno, ya así fui yo poco a poco, ¿no? Iba los domingos a la escuela dominical, pero nunca me mostré un interés por las cosas de Dios. Y bueno, mi papá y mi mamá, ¿verdad? También ellos tuvieron un tiempo separado, después volvieron otra vez, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios. Y ese fue el trajinar de mi vida, ¿no? Pero en esa circunstancia, yo, ¿verdad? Pagué el servicio militar a los 18 años, ¿verdad? Estuve aquí en Venezuela, aquí son 4 cuerpos, está la fuerza, está el ejército, está la aviación, está la naval, que es la marina, y está la Guardia Nacional, son 4 componentes. Bueno, en esos 2 años, ¿verdad? Aprendí muchas cosas y tuve disciplina como militar, ¿no? 2 años que duré en las Fuerzas Armadas, pero el trayecto de mi vida nunca fui, en verdad, nunca fui religioso, pues nunca en verdad acudí a la iglesia así cuando estaba joven, que esta familia me invitaban, que son apellidos Gutiérrez, la familia Gutiérrez Daza, ¿verdad? En el pueblito donde yo vivía, El Corozo.
Yo era lo que me llevaban los días domingos a la escuela dominical cuando tenía aproximadamente 10, 11, 12 años. Y después de eso, ¿verdad? Completamente duré como 2 o 3 años acudiendo a una dominación, pero nunca tuve interés. Y completamente nunca fui más a la iglesia, me alejé también de la familia y mi adolescencia, en verdad, cumplí los 18 años, como le dije, acudí a las Fuerzas Armadas, pues duré 2 años y también fui disciplinado ahí, ¿verdad? Después a los 23 años, ¿verdad? Me casé con la que es actualmente mi esposa ahorita, que ella se llama Odalis Parra, ¿verdad? Ya tenemos 20 años, vamos para 21 años, si Dios lo permite, este año, ¿verdad? De casado, por la gracia y la misericordia de Dios. Y vemos que en esa jornada, como Dios, ¿verdad? Ha venido lidiando, porque como dice la Biblia, pues los pasos del justo son guiados por Jehová, no desde ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no escogemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos, eso ya Dios, ¿verdad? De anticipadamente, desde antes de la fundación del mundo, Dios ve todas esas cosas y Dios los predestina. A transcurso de los años, ahí pasando los años, ¿verdad? En esa etapa, después que salgo del servicio, ¿verdad? Empiezo a trabajar en una empresa y después conozco actualmente a mi esposa, ¿verdad? Y bueno, nos casamos y yo siempre, después de eso, ¿verdad? Después de aquella enseñanza de aquella familia, y mi mamá también tiene muchos años en el cristianismo, ella es cristiana dominacional, ella es pentecostal trinitaria, pero ella en esos tiempos, ¿verdad? Que yo estaba joven, ella aceptaba al Señor y se descarriaba y duraba 2 o 3 años y se volvía a descarriarse y nunca tuvo una estabilidad hasta que ahorita en verdad sí ya tiene ya confirmada en el cristianismo, ya tiene como 35 años, ¿no? Entonces vemos que el transcurso de eso, yo en el 2007, del año 2007, recibí al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque yo, a pesar de todo, mi mamá en esa trayectoria me enseñó, como dice, llevar los diezmos a la iglesia, aun cuando yo no era cristiano. Yo acudía, ¿verdad? Y cuando no acudía yo, enviaba a mi esposa a llevar los diezmos, pues los diezmos a la iglesia, ¿ves? Entonces el pastor, ¿verdad? Él tuvo como una inquietud, dice él, porque pastor dominacional, pues él dice, bueno, yo no entendía porque habiendo muchos cristianos, ¿verdad? Inconverso enviaba los diezmos, pues yo era un inconverso, ¿no? Sabemos que somos escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, en esa jornada, en esa trayectoria, ¿verdad? Dios fue lidiando conmigo y él me mandaba, el pastor dominacional iba a visitarme y iba su esposa también, nos daba consejos y bueno, en transcurso, ¿verdad? Yo no le ponía atención, pero llegó un hermano del mensaje que el hermano, ya él partió con el Señor, se llamó el hermano Alberto Guerra, un precioso hermano, ¿verdad? Y me testificó del mensaje, me llevó 2 veces a la iglesia, ¿verdad? Pero me llevaba de noche, eso era por aquí mismo en Ciudad Ojeda, el sector se llama Las Morochas. Y él me entregó el folletico La Simiente de la Serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, y él me testificaba de Dios y me llevó a la iglesia, pero yo fui 2 veces, pero de noche, en los cultos de tarde, ¿ves? Entonces, en esa jornada, ¿verdad? Yo empiezo a leer La Simiente de la Serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, pero no acepté todavía al Señor, no acepté al Señor. Entonces me visitaba el pastor nacional y el hermano me daba los folletos del mensaje. Y hasta en ese trayecto, ¿verdad? Yo empecé a leer La Simiente de la Serpiente, Dios es uno y el bautismo bíblico. Y empecé a hacerle preguntas al pastor nacional del folleto. Y él me decía, no, eso no es así. Pues yo decía, no, pero aquí dice que el pecado original fue el sexo. Y usted dice que Eva se comió una manzana. ¿Ve? Y yo le hacía esas preguntas y yo decía, bueno, pero ustedes dicen que Dios son 3 dioses, tal Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que es un solo Dios, ¿ve? Y entonces el pastor se sentía infiltrado, ¿verdad? Y me decía, vamos a hablar de otra cosa, no hablemos de eso. Y yo todavía, ¿verdad? Dios en esa nada lidiando conmigo, ya Dios estaba lidiando conmigo, ¿verdad? Yo tenía unos primos que eran muy borrachos, como hicimos aquí en Venezuela, no sé qué palabra le darán allá al borracho, ¿ve? Alcohólico, ¿no? Y ellos me venían a buscar. Y llegó un momento que yo en ese trayecto de leyendo los folletos, ¿verdad? Cuando me llevaron a una taca donde tomaban cerveza, ron, whisky, en verdad no pude tomar más, pues ya Dios estaba lidiando conmigo y no pude tomarme más una cerveza, ni tomar más ron, nada de eso.
ve, ya Dios estaba lidiando conmigo. Bueno, y después de eso, yo creo que como a los 3 días que fui a la tasca, que no pude tomar más, tomé la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Lo acepté en una parte, ¿verdad? Aquí en el Danto, una parte donde alquilaban, yo vivía alquilado en ese entonces, con mi esposa y teníamos a la primera hija mía que es Runo. Entonces, Dios lidiando conmigo, yo lo acepté ahí en la pieza, yo no fui a la iglesia, yo no fui a ninguna parte, yo lo acepté y me arrodillé y le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Por todos mis pecados y por mis rebeliones y todo lo que yo había hecho en el mundo, y desde ese día, en verdad, Dios empezó a lidiar conmigo. Me visitaba este hermano Alberto Guerra del Mensaje y me visitaba el pastor denominacional, que también partió, se llamó el pastor Kelly de aquí de Ciudad Ojeda. Ve, y ambos, ¿verdad? Siempre me hablaban y bueno, entonces yo decidí, ¿verdad? Y yo dije, bueno, en verdad que el mismo Dios, porque la iglesia del Mensaje me quedaba un poco retirada, aproximadamente en vehículo, aproximadamente media hora, 25 minutos. Y yo dije, el mismo Dios que está allá en Ciudad Ojeda, allá en las Morochas, ¿verdad? Dije yo, porque todo esto es Ciudad Ojeda, pero yo dije, el mismo Dios que está allá está aquí también, porque la iglesia denominacional me quedaba cerquitica, me quedaba de donde yo vivía, me quedaba aproximadamente caminando a pie a 8 a 9 minutos, cerquitica. Pero yo dije esas palabras, yo dije, el mismo Dios que está allá está aquí. Pero resulta que no era así, pues Dios estaba lidiando conmigo, ¿verdad? Y vi tantas cosas en ese transcurso que me estuve congregando ahí, vi tantas cosas que ya el hermano Alberto Guerra, ¿verdad? Me había enseñado, y viendo los folletos yo dije, bueno, no, yo no, en verdad duré como aproximadamente como 3 meses congregándome, ¿no? Y mi esposa también, en transcurso de esos días, ella también aceptó al Señor. Cuando yo acepto al Señor, ¿verdad? Ella acepta al Señor también, pero ella se queda en la dominación y yo me voy al mensaje, porque yo dije, no, esto no cuadra con la palabra, esto no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia hablaba en Deuteronomio 22:5 que es abominación a Jehová, y en esta iglesia usaban pantalones, se pintaban, se picaban el cabello. Y bueno, mi esposa en ese entonces le gustaba eso, porque ella le gustaba pintarse, le gustaba picarse el cabello, le gustaba usar pantalones. Y yo me fui, en verdad, y me fui hacia la Morocha, porque antes de eso de yo irme, ¿verdad? Que yo todavía estaba insistiendo en quedarme en la dominación, porque yo decía que era el mismo Dios. Pero en transcurso de eso, ¿verdad? Dios me lleva a trabajar una parte que ahí mismo en la Morocha, donde cerca del tabernáculo, pero yo trabajaba nocturno y yo salía a las 5 de la mañana. Entonces yo pasaba cerca del tabernáculo, pero yo no sabía que el tabernáculo quedaba ahí. Entonces vino Dios, ¿verdad? Y un día me salgo a las 5 de la mañana y voy caminando por la carretera, y cuando voy pasando cerca del tabernáculo, que yo no sabía, no, escuché una voz que me dijo, aquí es. Entonces, como esa parte por ahí era muy peligrosa, porque en ese entonces había mucha delincuencia y malandro. Cuando yo iba pensando, yo pensé que era un malandro y yo salí corriendo, ¿verdad? Y la voz me decía, aquí es. Y yo miraba para atrás y no veía a nadie. Entonces, en transcurso de esos días, ¿verdad? Yo entendí que era Dios que me estaba llamando al mensaje. Pues en verdad, desde ese día, de ese domingo, me fui a congregar en la iglesia. Hablé directamente con mi pastor, que fue el hermano Ranulfo Rodríguez, un hombre que se mantuvo fiel a la palabra, ¿verdad? Y un hombre que nos enseñó mucho. Entonces, hablé personalmente con él, le dije, bueno, yo le conté lo que había pasado y le dije que si me podía bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y él me dijo que me fuera el próximo domingo, ¿no? Pues él me dijo, bueno, usted es casado, me pidió los requisitos, ciertamente. Entonces yo le dije, bueno, sí, yo soy casado, le traigo la carta de como estoy casado y eso. Y me dijo, no, véngase el día domingo. Y bueno, yo le dije, eso sí, quiero que en verdad que usted me bautice. Y en verdad el día domingo me fui a las 6 de la mañana, me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, de ahí para acá, ¿verdad? La jornada ha sido bastante fuerte, porque como dice el hermano Braja, no vayan a creer que cuando usted llega al cristianismo las cosas se le van a poner fácil, sino que se van a poner muy difícil. ¿Ve? Entonces empiezo Dios a lidiar conmigo, y mi esposa se queda ahí en la denominación, porque ahí aceptaban a pintarse, aceptaban picarse el cabello, aceptaban usar pantalones, ¿verdad? Una iglesia completamente liberal, lo que llaman ahorita liberal, iglesia libre, ¿no? Pero sabemos que la libertad la da Dios, porque en San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces yo me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo y mi esposa se queda en una denominación.
Pero desde que yo llegué al mensaje, ¿verdad? Yo llegué al mensaje, Dios empieza a lidiar conmigo y yo de una vez empiezo a predicar. Yo creo que no tenía 20 días ya en el mensaje cuando yo empecé a predicar, pues evangelizar los buses, en las paradas. Dios me ponía palabras en mi boca y yo en verdad hablaba la palabra. ¿Ve? Y sí, habían unos que aceptaban, otros rechazaban, pero siempre me llamó la atención, ¿verdad? El evangelismo. Entonces ahí empezó Dios a lidiar conmigo, pero mi esposa estaba en una dominación y ella duró aproximadamente año y medio en la dominación. Empecé a orarle a Dios porque yo predicaba que la mujer no podía usar pantalones y la esposa mía parecía una salchicha con los pantalones apretados. Yo predicaba que la mujer no se podía pintar, ¿verdad? Yo citaba la Biblia, yo citaba Deuteronomio 22:5. ¿Ve? Todas las cuñadas mías también eran denominacionales, toditas usaban pantalones, toditas se pintaban. Le citaba Segunda de Reyes 9:30, que los perros se habían comido a Jezabel porque fue la única que se pintó. Y le citaba 1 Corintios 11, ¿verdad? 11:14, donde la mujer no se puede cortar el cabello. Entonces yo era, como dice, el rompegrupo, yo era el rompegrupo de la familia. Cuando llegaba yo, toda la familia se dispersaba, ¿no? Porque yo era el rompegrupo, pero era Dios también lidiando en una forma con la familia de mi esposa también. Y en esa jornada, ¿verdad? Dios, en año y medio yo hablé con el Señor, le dije, Señor, pero yo predico y entonces yo predico que la mujer no puede usar pantalones y mi esposa carga pantalones, y yo predico que la mujer no se puede pintar y mi esposa parece las payasitas esa ni fu ni fa, que no le cabía más pintura en el rostro, ¿no? Y yo predicaba que la mujer no se podía cortar el cabello y la esposa mía tenía el pelo corto. Entonces Dios en ese trajín, ¿verdad? Yo le dije a Dios, Señor, o me llevas o me dejas, pero ves qué hace con ella, porque en verdad que ella, todo lo que yo predico no lo estoy viviendo. Y Dios, esa semana, en verdad, yo duré como aproximadamente 2 semanas, 15 días orándole a Dios, ¿verdad? Fuertemente orando. Me paraba a la 1, a las 2 de la mañana a orar por mi esposa, ¿verdad? Que Dios hiciera algo con mi matrimonio. Y bueno, esa semana, ¿verdad? Ella me dice que ella va a la iglesia. Pues ella me dice, no, sí, esta semana voy a la iglesia. Yo no creía porque ella decía, yo jamás me voy a poner una falda. Y yo le dije, bueno, ve que allá que ella me dice, esta semana voy para tu iglesia. Y yo le dije, no, yo no tengo iglesia. Esa iglesia es de Dios. ¿Ve? Y ella me dice, yo le digo, bueno, ve que allá no dejan entrar si no van en falda. Entonces, había una cuñada mía que le había regalado una falda, ¿no? Aun cuando ellas toditas usaban pantalones y eran cristianas de esas liberales, ¿verdad? Le había regalado una falda y ese día, ¿verdad? Me paré yo en la vía. Yo no creía todavía, pero yo siempre le dejaba a ella los folletos también de la simiente de la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, y ella los leía y me los ponía en el mismo sitio. Yo le ponía una piedrita para ver si lo había leído, ¿verdad? Y cuando yo llegaba, la piedrita estaba en el mismo sitio. Y yo decía, no lo leí yo. Pero en realidad Dios también estaba lidiando con ella y ella sí los leía. Y ese día, en verdad, el único día que nos agarró en la vía, ¿verdad? Y nos llevó hasta la iglesia el pastor, el hermano Ranulfo Rodríguez, pasó en su vehículo y se paró y nos montó y me dice, ¿a dónde que voy a llevar a la esposa suya, que ella se congrega por aquí? Y yo le dije, no, ella nos va a acompañar hoy a la iglesia. Entonces el hermano Ranulfo le hace la pregunta que si ella cree en el bautismo bíblico. Y ella le dijo que sí, ¿no? Yo dije, bueno, pero ¿cómo va a decir ella que sí si ella cree en el bautismo trinitario? Entonces el hermano le dice que si ella creía que Dios para este tiempo había enviado un profeta, y ella le dijo que sí. Entonces yo me quedé sorprendido porque yo dije, pero ¿cómo va a ser eso si ella estaba leyendo los folletos y Dios estaba lidiando con ella? ¿Ve? Y desde ese día como matrimonio nos agarró Dios, ¿verdad? A través de nuestro pastor, y nos llevó a la iglesia. Y él le dijo que si se quería bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, y ella le dijo, bueno, pero yo no llevo ropa. Y él le dijo, no se preocupe, le dice el hermano Ranulfo Rodríguez, que allá hay bastante ropa, allá hay bastante falda, hay bastante suéter. Y bueno, desde ese día ella se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y aceptó el mensaje, y hasta ese día más nunca volvió a usar pantalones, porque era Dios quitándoselo. Cuando el hombre se los quita, la mujer se los vuelve a poner, pero cuando es Dios, jamás, más nunca en la vida ella volvió a usar pantalones, más nunca en la vida se volvió a pintar, y más nunca en la vida se cortó el cabello. Entonces Dios ahí hizo una transformación
¿verdad? De parte de en este matrimonio. Pues ambos, Dios nos confirmó en el mensaje, ¿verdad? Ya hoy, para este año 2026, cumpliremos 21 años de casado, ¿verdad? Ya tenemos 3 hijos. Yo nací aquí en Ciudad Ojeda, en el Hospital Pedro García Clara, dicho por mi mamá, ¿no? Porque no sabemos dónde nacemos, porque nos dice, pero no sabemos de dónde vamos a partir. Pero esa es la jornada de mi vida, ¿verdad? Y en el 2000, como le dije, empezando en el 2027, yo acepté al Señor Jesucristo. Yo duré aproximadamente casi 9 años bajo la cobertura de mi pastor Ranulfo Rodríguez, ¿verdad? Y él oró por mí para que nosotros hiciéramos una obra aquí en el Danto, en su iglesia. ¿Ve? Y bueno, esa vez había un hermano que quería hacer la obra aquí en el Danto, pero él me dijo, no, Dios lo llamó a usted, y usted que va a ser pastor de ahí del sector del Danto, porque yo voy a orar por usted, ¿ve? Entonces yo me inclinaba mucho era al evangelismo. Todavía yo evangelizo muy, me gusta mucho evangelizar, pero bueno, Dios sabrá hasta cuándo me tendrá aquí como pastor, ¿no? Pero si soy un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro del ministerio quíntuple, Efesios 4:11, no soy de ahorita, soy desde antes de la fundación del mundo. Bueno, y en esta jornada, ¿verdad? Dios nos ha traído, nos ha sacado, como dice, nos ha pasado por prueba, juego, pero aquí estamos, y esperemos que esto sea ayuda para muchos hermanos, hermanas en Cristo. Y ese es mi testimonio, ¿verdad? Como pastor, como Dios me ha llamado, y como tuve aproximadamente casi 9 años bajo la cobertura de pastor Ranulfo Rodríguez, ¿verdad? Y él oró por mí, y bueno, todo fue de ahí para acá. Dios ha venido lidiando conmigo. Hasta el día de hoy Dios sigue lidiando conmigo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Hablemos Claro. Hoy tenemos el tema: ¿cómo vive un cristiano la Navidad? El testimonio del pastor Mervis Carrasco de Venezuela. Hemos conocido brevemente del pastor, su ministerio, cómo Dios lo llama. Pastor Mervis Carrasco, estamos en una época llamada la Navidad, pastor. Esta fecha que para muchos es fiesta, para muchos, pastor, esto es pretexto para fiestar, hacer comercio, poner luces, reventar cohetes, pero para otros, para otro grupo, es tiempo de reflexión, es tiempo de adoración. La pregunta es, ¿qué significa para el pastor Mervis Carrasco este tiempo que estamos, esta temporada? ¿Qué significa para usted, pastor? ¿Significa algo? Adelante. Bueno, sí, verdad, bueno, las Navidades, nosotros fuimos criados todo lo más por la familia Carrasco, porque por parte de mi papá, la familia Alameda, ¿verdad? Y ambos eran parranderos, como dicen por ahí, no sé cómo significado allá en El Salvador, pero lo que era el día 24 de diciembre, ¿verdad? Ellos amanecían bailando, amanecían bebiendo, y en ese ambiente yo me fui criando, ¿verdad? Y a nosotros, mi mamá, todo lo más, ¿verdad? Nos compraba la ropa del 24, del 25 y el 31 de diciembre, ¿verdad? Y ella ella, mi mamá era de una persona que ella, si era de vender la casa o vender los coroticos en este mes, como muchas familias lo hacen, lo hacía para ponerse ropa, para pintarse el cabello, para pintarse el rostro, para usar ropa, para usar relojes, cadenas, ¿entiendes? Porque esto nosotros, en verdad, por lo menos no personal, ¿verdad? Le daban mucha importancia a lo que era el mes de diciembre, inclusivamente los días 24, 25 y 31 de diciembre. ¿Ve? Y eso era por la parte de mi familia, que yo me recuerdo, estaba yo en mi niñez, ¿verdad? Cuando era niño, y todo lo más cuando era adolescente. Estos meses eran meses de aguardiente, meses de amanecer bailando, y uno se iba creando en esa influencia, uno se iba creando en ese ambiente de lo que es la Navidad, ¿no? De lo que es la Navidad para el mundo, ¿no? Y como le digo, muchas familias, ¿verdad? En la actualidad, muchos padres ahorita en diciembre, a través de la esposa, ¿verdad? Salen a robar, salen a matar, salen porque la mujer le dice que tiene que estrenar,
que tiene que vestirse bien, que tiene, o sea, una apariencia, y eso en verdad mi mamá, ella hacía eso los años de los meses, inclusivamente los meses de diciembre. Como le digo, si ella tenía que vender la casa o vender los corotos, ella lo hacía para nada más para comprar ropa el 24 y el 25 y el 31 de diciembre. Ya enero, ¿verdad? Ya no le importaba, pero eso fue en el mundo, no en el mundo, en mi jornada, ¿no? Porque ya después que llego al cristianismo, ya nosotros sabemos, ¿verdad? Y malo de este mensaje, que la Navidad es un mito, es inventado por la religión, por la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y Dios trajo un profeta a la escena y nos dijo que el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en abril, no fue en diciembre. ¿Ve? Pero como ellos adoraban al Dios Sol, ¿verdad? Pusieron el 25 de diciembre como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como la celebración de la fiesta, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que el Señor, a través del hermano Braja y a través de la Biblia, nace en abril, en primavera, dice el hermano Braja, porque en este tiempo los pastores en Israel están guardados, porque lo que hay es lluvia, nieblina, ¿no? En este tiempo ellos están guardados. Entonces vemos ahí en Lucas 2, ¿verdad? Que en Mateo 2 también vemos en Lucas 2 específicamente que los pastores se le aparecieron, ¿verdad? Los ángeles se le aparecieron a los pastores, ¿ve? Y dieron las buenas nuevas de la salvación que traían al mundo. Pero en la familia de nosotros era preciso, ¿verdad? Y todo lo más por mi mamá, que nosotros teníamos que entrenar ropa nueva el 24 y el 25 y el 31 de diciembre. No importa si tendría que vender la casa, no importa si mi papá tenía que salir a robar o a vender, si tenía ganado, si tenía unos puerquitos, las crías que tuviera, lo que tuviera tenía que venderlo, porque eso era para ella es algo muy, muy esencial. Y mi mamá ya tiene aproximadamente 42, 43 años, ¿verdad? En la iglesia, ella es pentecostal trinitaria, y ella todavía, hasta el día de hoy, ¿verdad? Ella todavía pone el arbolito de Navidad, pone las luces, ¿verdad? Ella dice, bueno, ya entró el espíritu de la Navidad. Y bueno, yo a través del mensaje, ¿verdad? Le he explicado que que la Navidad es inventada por la Iglesia Católica Romana, que no existe un Santa Claus, que no existe los renos, que eso es pura fantasía, puro comercio. Entonces, a través de esos años, como hemos venido viendo, también hay mucha tristeza, ¿no? Porque hay niños que no pueden comprarle la ropa, y otros que no tienen comida, y eso causa mucha tristeza, ¿no? Y bueno, mi familia por ambas partes, ellos todos los años, ¿verdad? Hacían hallaca, compraban caja de cerveza, caja de whisky, de ron, todo lo que era aguardiente, pues, y bueno, ya uno se iba quedando en ese ambiente, y en verdad que a veces también se formaban esos peleones entre la misma familia, o por esto, por los bailes, que por muchas cosas. Y ese es un ambiente, en verdad, que uno decía que uno estaba gozando, ¿no? Porque uno fue criado en esa cultura, en esa enseñanza, pero no es la realidad. Ya después que yo llevo al mensaje, ¿verdad? Cuando el hermano Ranulfo dice, bueno, yo paso mi pastor, el hermano Ranulfo, que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Él dice, yo le pregunto a él sobre referente a lo que era la Navidad. Él me dijo, no, eso es un mito, hermano, eso es inventado por la Iglesia Católica. Ahora, el 31 de diciembre lo pasaba en la iglesia, haciendo culto, los hermanos daban testimonio, ¿ve? Hasta que recibieran el cañonazo. Nosotros muy poco íbamos, porque en verdad quedábamos distanciados de donde quedaba el tabernáculo. En verdad nos quedaba como 40 o media hora también en vehículo, pero como hasta en la noche no había vehículo para esos sectores, no podíamos ir. Pero el hermano Ranulfo nos enseñó que el 31 de diciembre lo pasaba en la iglesia, y ahí le daba el feliz año a los hermanos, pues un año nuevo, y cada quien ese año testificaba, como dice el hermano Braja, no pasemos la página, sino que para que reflexionemos de un año más, porque ahí se cierra un año de 365 días o 366 días en el año, ¿no? Entonces, en verdad que la novia no es religiosa, Ahora tenemos esas costumbres de las hallacas, de reunirse a la familia el 24 de diciembre, pero eso no es bíblico. Pero todavía tenemos hermanas, ¿verdad?, que tienen esposo inconverso, tenemos familia, que la suegra, que la mamá, a veces son denominacionales, pero todavía ya vienen arrastrando esas enseñanzas de las madres, que el 24 y el 31, todo lo más el 24 hacían la cena navideña, y
31 hacían hallaca y hacían asado. Todo eso se ha venido arrastrando, pero en el mensaje es muy diferente, y nosotros tenemos que venir lidiando con nuestros hijos porque a ver ellos los primos, ¿verdad? Que son nuestra familia, a veces inconversos. Ellos quieren también que uno le compre ropa, que uno celebre la Navidad como el mundo, pero no es la realidad, no es la realidad. No es que no le demos un regalo como hemos dicho en programas anteriores, no es que no le hagamos un regalito a nuestros hijos, pero diciéndole que nosotros trabajamos y que Dios nos dé fuerza y salud para hacerle ese regalo. Entonces ahí, Dios, ¿verdad? Empecé yo a ver la Navidad muy diferente. Para mí la Navidad es un día normal siempre y el 31 sí nos reunimos como familia, ¿verdad? Y antes de que llegue el cañonazo, como dicen aquí, no sé cómo le dirán en otra cultura, antes de llegarse a las 12 de la noche, porque aquí en Venezuela es las 12, pero allá en El Salvador serían las 10 de la noche. Entonces allá faltarían 2 horas. Entonces en verdad que nosotros lo que hacemos es que cuando yo lo paso a que la suegra mía, ¿verdad? A que mi mamá, yo lo que hago es poner música cristiana y en verdad ante las 12 agarro la Biblia y le leo la Biblia y le digo que se arrepiente, que busquen de Dios, porque ese es el único que nos cambia y nos transforma. Claro, no soy muy bienvenido en la casa de mi mamá porque ahí mis hermanos son inconversos y son borrachos, entonces ellos quieren poner música, quieren beber aguardiente. Entonces cuando yo estoy ahí como que le echo a perder un poco el cuadro, no se sienten muy cómodos conmigo, ¿no? Entonces en la realidad ellos esos días, ¿verdad? Estos días ellos los agarran es para beber aguardiente, para bailar, para hacer la cena navideña. Y bueno, y ahí entra el curso de todo eso también. A veces se forman los peleones, ¿no? Porque se acuerdan cuando andan borrachos de lo que le hizo el otro hermano, la hermana le hizo esto, y empiezan ahí, como están borrachos, entonces empiezan los problemas, la pelea. Y en verdad que el hermano Ranulfo nos enseñó, era más bien que nosotros ese día lo pasáramos en la casa de Dios. Salmo Pastor 122. ¿No? Pastor Mervis, pero el niño Mervis Carrasco, ¿cómo vivía la Navidad en su hogar cuando era niño? Me cuenta que su mamá compraba estrenos, ropa para el 24, 25 y 31. No sé cómo le llamen allá en Venezuela, reventar cohetes o luces de bengala, luces. ¿Hacía eso usted, pastor? Cuéntenos qué hacía de niño. Bueno, sí, nosotros cuando éramos niños, en verdad que sí comprábamos, le quitábamos a papá o a mamá o los tíos a veces, o el abuelo, ¿verdad? Le quitábamos y comprábamos las estrellitas, comprábamos traqui, comprábamos el silbador, y así sucesivamente. Eso era un gozo para nosotros, era un gozo porque, cuando estábamos en adolescencia, ¿no? De niño a adolescente, y específicamente a 10 minutos regalos para las 11. ¿Ah? Recibían regalos. Como niño, bueno, usted recibió regalos en esa fecha. Bueno, los regalos de nosotros, ¿verdad? Eran eso, porque nos compraban la cajita de estrellitas y nos daban para comprar traqui. Muy poco recibíamos así regalos de que eran carritos y eso, porque a veces mi papá cuando mi papá trabajaba en una empresa, les regalaban los carritos para nosotros, ¿no? Y él nos daba el 24 de diciembre los carritos, los camiones, a las hembras las muñecas, pero era cuando ya empezó a trabajar en empresa. De resto, en diciembre no daban así. Era cuando él empezó a trabajar en las empresas que le daban los carritos, los juguetes, que ahí empezamos a conocernos, ¿no? Pero de niñito muy poco. Entonces, nosotros cuando nos alegrábamos, cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Que faltaban 10 minutos para las 12, porque no era tanto para darle el abrazo a mamá, a papá, a la familia, sino para irle a dar beso a las muchachas, ¿no? Uno casaba esa hora era para salir a la calle y buscar a la muchacha. Ajá, entonces uno buscaba a la muchacha y le daba besos. Entonces, y un abrazo, correcto. Muy poco uno le daba el abrazo y el beso a las ancianas, a las viejitas, no, buscaban, no eran las muchachas, las que eran contemporáneas de nuestras edades, para que, y las que estábamos enamorados, aprovechábamos ese día de darle un beso.
¿ves? Y salíamos un grupo grande, porque nosotros éramos entre familia, amigos, siempre andábamos 25, 30, a veces hasta 40 muchachos, ¿no? Y eso salíamos a la calle, era a dar besos, ¿ves? Todavía eran las 3 de la mañana y todavía andábamos dando besos. Durábamos 3, 4 horas dando besos. Dar besos en la Navidad. Entonces, era un gozo para nosotros el 31 de diciembre por esa parte, ¿no? Nos gozábamos por esa parte, pero ya llega el mensaje, ¿verdad? Todo eso, ya eso uno conoce la realidad, ya Dios lo lleva a una madurez, pero esa era la jornada, como dice usted, desde niño. Pues desde niño, en verdad que los regalos eran esas, las estrellitas, los traqui-traqui, y después mi papá empezó a trabajar en una empresa y fue cuando nos empezó a dar regalos, que conocimos los carritos, que conocíamos, porque actualmente los juegos de nosotros, ¿verdad? Y los regalos eran trompos, eran las metras, eran aquí le dicen volantines, no sé cómo le dirán en otros países, los volantines. Y así, pues nosotros hacíamos carritos, el caballo era un palo de escoba. Esos eran los juegos de antes. El sol, déjame pasar, el escondido, el tocadito, ya eso no se ve, ya eso ya la ciencia lo ha eliminado, ¿no? Que eran juegos sanos de jóvenes. Y específicamente el 24, en verdad que nosotros lo pasábamos, éramos jugando, pues sí, los viejos, como dicen los adultos, pero se la pasaban, era bailando, se la pasaban, amanecían bebiendo, amanecían, mientras que el muchacho lo que andaba era jugando. Ya uno, lo que eran las 4, las 5 de la mañana, ya uno se iba a acostar, pero ellos amanecían. Yo me acuerdo que yo me levantaba el 25 de diciembre, me levantaba yo a 1, 2 de la tarde y ellos todavía estaban tomando. A veces duraban hasta 3, 4 días tomando aguardiente. De esa familia viene uno, pues de ahí vengo yo personalmente. A lo mejor no todo le tocó la misma jornada que me ha tocado a mí, ¿no? Porque hay unos que nacieron en el mensaje, otros fueron cristianos binacionales, fueron criados en un ambiente más sano, ¿no? Pero yo me identifico mucho con el hermano Branham, que el hermano Branham dice que su papá era alcohólico, ¿no? Y también así era mi papá. Mi papá ahorita es cristiano binacional por la gracia de Dios, y mi mamá también. Pero mi papá era de los que duraba hasta 3 y 4 días tomando, y a él le gustaba mucho el aguardiente. Gracias a Dios que ya ahorita tiene como 4 años en el cristianismo, en el denominacional, pero ahí anda caminando, como dice. ¿Ve? Pero sí, venimos de esa trayectoria de tirar traqui-traqui, de dar besos, de lo que es la Navidad. Para nosotros era eso, pues eso era la Navidad, y pues, como le dije, ¿verdad? Nos alegraba, era a las 12 de la noche, el cañonazo era porque le íbamos a dar besos a las muchachas, pues entonces ahí andábamos contentos, era por eso. Pero ya Dios nos trae a la escena, ¿verdad? Y ya vemos que la Navidad es un mito, no es una realidad, que todavía nuestra familia hace hallaca, hacen torta, comparten, ¿ve? Y todo eso, pero no es, ya uno ve eso y Dios nos sacó de ahí. Pues todavía hay muchas familias de parte de mi mamá y de mi papá que todavía hacen fiesta, todavía amanecen bailando. Los que fueron criados con nosotros, ¿verdad? Que fueron criados en ese ambiente, ellos continúan, porque ellos dicen, así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá, y nosotros lo hacemos así. Entonces ya eso no es un ambiente para nosotros los cristianos, ya somos pájaros raros ahí entre la familia, porque ellos quieren es que el que llegue bailando, llegue echándose los palos, sea, según ellos, el gozo de ellos es eso, ¿no? Pero Pablo dice que el gozo de nosotros es un gozo eterno, un gozo en el Señor. Entonces, esa fue mi trayectoria como niño. Y sí, recibí regalos de mi papá cuando mi papá empezó a trabajar en las empresas. Entonces, bueno, esperemos pastor, qué bueno, pastor. Sí. Estamos acá y en su encuentro con Jesús, pastor, hemos visto cómo usted vivía sin Cristo las Navidades, ¿verdad? Y qué es lo que hacía la gente a su alrededor. Pero en su encuentro con Jesús, pastor, Dios siempre cambia nuestra historia, aún en áreas que parecen pequeñas, como la celebración anual de la Navidad. ¿Cómo fue ese momento en que Jesús cambió su vida, pastor? ¿Cuándo se encontró usted con él? Adelante. Bueno, como yo le dije, ¿verdad? Yo decía que el mismo Dios que estaba ahí en la iluminación estaba allá en el mensaje, pero estaba completamente errado,
Y cuando yo pasé por ahí, como yo le dije, que escuché la voz que me decía, aquí es, yo el siguiente día le pregunto a un muchacho, ¿verdad? Se llama Juaneide, y le pregunto, mira, por aquí hay una iglesia, yo llevo los folletos del mensaje, le dije, mira, por aquí hay una iglesia que se llama así, Tabernáculo de Benecer. Y él me dice, mira, ahí cerca de un banco que estaba ahí provincial, por ahahí queda la iglesia, me dice él, porque él también se congregaba ahí. Entonces, yo entendí que esa voz, ¿verdad? No era, pues yo pensaba que eran unos malandros, no, pero esa voz era Dios diciéndome que ahí era donde tenía que congregarme. Entonces, ahí fue donde empecé a congregarme, me bauticé en el nombre de Señor Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Y empecé a ir a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia. Jesús hablándole. ¿Ah? Ese era Jesús hablándole, pastor, llamándole. Correcto, era Dios llamándome. ¿Ve? Cuando la voz me dice que aquí es verdad, era Dios, ahí entendí yo que era Dios llamando. También me identifiqué mucho ahí cuando Pablo se encontró con aquella voz allá. Y de ahí empezó Dios, ¿verdad? Yo más nunca asistí a una dominación porque yo dije, en sí Dios me llamó al mensaje, pero como yo dije, el mismo Dios que está allá, que está para allá lejos, es el mismo Dios que está aquí. ¿Ve? Pero era porque me convenía congregarme en la dominación por lo cerca. Pero a ver tantas cosas, porque el hermano Alberto Guerra, ¿verdad? Él me había entregado el mensaje, folleto, la simiente de la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, y él fue el instrumento, el ángel que Dios usó, ¿no? Y después de él, la enseñanza me la dio el hermano Ranulfo Rodríguez, que es un pastor, ahí, pastor, cuando el pastor Arnulfo Rodríguez le empezó a hablar con usted, esto cambió su mentalidad y es el momento en el cual su manera en que usted veía la Navidad cambia, pastor. O sea, por lo que el pastor Arnulfo le instruyó, usted hoy ve diferente esa celebración de Navidad. ¿Qué es eso así? Correcto. El hermano Ranulfo, se llama Ranulfo Rodríguez. Ranulfo Rodríguez. Ajá, Ranulfo Rodríguez, él dijo que ese nombre se lo sacaron del almanaque, porque antes sacaban los nombres del almanaque. Mi hermano Ranulfo decía, ese nombre no lo tiene nadie, ese nada más lo tengo yo. Soy original, dice el hermano Ranulfo Rodríguez. Entonces, él dice, ese correcto, hermano, como usted me está diciendo, no, ya después que yo empiezo a hablar con el hermano, ¿verdad? Porque cuando uno llega nuevo, uno es como un niño, empieza a preguntar muchas cosas al pastor. Y él me decía, y también uno de los que me daba consejo era el hermano Alberto Guerra, que se congregaba ahí, y el hermano Ranulfo Rodríguez me decían lo mismo, era el mismo Dios, porque el hermano Alberto Guerra me decía, pues yo le decía con mi esposa, hermano, ¿qué hago yo con mi esposa, que ella se congrega en esta iglesia y se pintan, usan pantalones, se cortan el cabello? Entonces el hermano Alberto Guerra me decía, déjela tranquila, déjela quieta, de buen testimonio usted, ¿verdad? Y si ella es una simiente, Dios la despierta. Entonces iba a hablar con el hermano Ranulfo y me decía lo mismo, me decía, déjela tranquila, de buen testimonio, y si ella es una simiente, Dios la va a despertar. Ambos me decían las mismas palabras, ¿no? Y ellos no hablaban, no se ponían de acuerdo, pero era Dios lidiando conmigo. Entonces, desde ese, como usted dice, desde ese entonces Dios empezó a cambiar mi vida, ¿verdad? Porque lo único que cambia la vida de nosotros no es en realidad no es el hermano, no es el pastor, sino es la palabra. Y ellos me aplicaban la palabra, ambos me aplicaron la palabra, ¿verdad? Y ahí fue donde yo tuve un crecimiento espiritual y vi el mundo de otra expectativa. Por eso que Pablo dice ahí en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cristo es la palabra. Y la transformación está en la palabra. Entonces ahí empezó Dios a lidiar, ¿verdad? Conmigo personalmente, y después al año y medio es que Dios pasa a lidiar con mi esposa. ¿Ve? Y entonces hemos venido viendo esta jornada como rano, que no, como le digo, a lo mejor muchos hermanos fueron creados en el mensaje y no tuvieron la jornada que tuve yo. Pero Ra, ¿verdad? Dice la Biblia que Ra era ramera, ¿ve? El ladrón en la cruz. ¿Ve? Muchos nos identificamos con muchos de ellos. Que no, la jornada de ellos no fue buena y no fueron religiosos. La mujer samaritana, ve que tenía 5 maridos y con el que tenía no era su marido, eran 6, ¿no? Y todas esas están ahí para que nosotros veamos que hay un Dios que cambia, que transforma, y que sí, como dice el hermano Braja, yo vengo de familia
de familias que son borrachos, bailadores, peleones, son familias que son problemáticas cuando se emborrachan y todo eso. Como le dije, yo me identifico mucho con el hermano Braja, con su papá, porque mi papá también ha sido, gracias a Dios, ya tiene aproximadamente 4 años que aceptó al Señor Jesucristo, pero mi papá era borracho. Mi papá salía a beber los viernes y llegaba los domingos. Arrancaba a trabajar el día lunes, pero el viernes volvió otra vez y era borracho. Mi papá era muy borracho. Entonces, no tuvimos un buen ejemplo, ¿no? Como padre por esa parte de que él era muy aguardientoso. Y nosotros fuimos viendo ese ejemplo, pues mi hermano y mi persona, ¿no? Yo también, allá crecer, agarré el aguardiente también, ¿no? Ya crecer. Pero como le dije, ¿no? Los primos míos eran borrachos y llegó un momento que a mí no me pasó mal la cerveza, ni me pasaba el palo de ron o de whisky, como le digan en otros países, ¿no? Y ya no pude tomar más nunca. De esos días, en verdad, yo no pude tomar más nunca. La cerveza me la tomaba y la vomitaba para atrás. No me pasaba de la garganta, pues. Entonces ahí entendí yo que era Dios, ¿verdad? Ya Dios estaba lidiando conmigo no desde ese tiempo, sino desde la fundación del mundo, pero mi jornada me identifico mucho con la jornada del hermano Braja, que su papá era borracho, así fue mi papá, ¿no? Y mi mamá también. Mi mamá era muy parrandera y le gustaba echarse los palos y fumaba, ¿entiendes? Todo eso. Yo vengo de una familia que, como dice Pablo, ¿no? Que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, pero que nuestra jornada no ha sido nada fácil. Verán otros que la han tenido más, pero yo me identifico con el hermano Braja, me identifico con Rala Ramera, me identifico con el ladrón en la cruz, todo eso, porque nuestra familia era eso, aguardientosa, borracho, ladrones y de todo eso, pero de ahí, como dijo el Señor allá, creo que fue Felipe a Natanael, ¿no? Natanael le dijo: Felipe, hemos hallado, me dice, ¿de dónde? De Nazaret, creo que dijo, de Belén, de Nazaret, no puede salir algo bueno. Entonces, así nosotros en nuestra jornada, ¿verdad? Mucha gente pregunta y dirá, pero ¿y de los apellidos Carrasco puede salir algo bueno? Del apellido de la Mida, si eso es lo que son es borrachos, peleones, ahí hay drogadictos, y de todo eso podrá salir algo bueno. Bueno, la gracia de Dios, la gracia y la misericordia de Dios nos ha traído hasta aquí. Hemos pasado nuestra jornada, pero es la gracia, subirme gracia del Señor. Amén, que a un infeliz como yo, Dios salvó. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Correcto, pastor. Pastor, hoy, después de conocer a nuestro Señor Jesucristo, de encontrarse con él, pastor, hoy como un hombre de Dios, ya como un pastor, como lo es usted, ¿cómo vive la Navidad el hogar del pastor Mervis? ¿Qué hacen el 24 de diciembre en el hogar de Mervis Carrasco, del pastor? ¿Qué hacen, pastor? Bueno, nosotros, ¿verdad? Este año el 24 cae día martes, pero cuando cae día de culto, bueno, nosotros hacemos el culto, ¿verdad? Y después de hacer el culto nos vamos a la casa de mi suegra, que ella también es del mensaje, ¿verdad? Ya después que mi esposa llega al mensaje, las hermanas que eran denominacionales de iglesias liberales, ellas son 4 hermanas y las 4 llegaron al mensaje. Y un varón también llegó al mensaje, y también llegó, ¿verdad? Mi suegra, las 4 hijas y el varón, el hijo varón. El suegro todavía no ha llegado, pero estamos orando por él para que Dios haga la obra. Entonces, completamente la familia ya somos cristianos, ¿no? Entonces, el 24 de diciembre, siempre y cuando no me toca trabajar, porque yo trabajo en una empresa, ¿verdad? Cuando me toca trabajar, yo acudo a mi trabajo normal, como cualquier día. Y si no, nos vamos allá a la casa de la hermana Leisa. Ella hace su hallaca, ella hace la cena navideña, como dicen, y bueno, compartimos ahí compartimos palabra de Dios, ponemos música cristiana, qué sé yo, 10:30, 11, ya cada quien está agarrando para su casa, ¿verdad? Y sí, hermano, en nuestro hogar, como dice, nuestros hijos, ¿verdad? A veces se sienten tristes, porque ellos también, como dice usted, ellos quieren ver regalos, ellos quieren comprar ropa nueva, ellos quieren comprar calzados nuevos, comprar relojes, cadenas. Las hijas quieren pintarse el cabello como las del mundo, hacerse la manicure, el pedicure, todo eso.
a esa lucha, ¿verdad? Y uno le va a entender que es un día normal, que todavía uno eso, de las hallacas, del plato navideño, eso son tradiciones que eso no es bíblico, pero bueno, como familia nos reunimos como cristianos, ¿verdad? Hablar de la palabra, poner música cristiana, compartir, pues, a compartir. Igual lo hacemos el día 31 de diciembre también lo hacemos, ¿ves? Yo tengo, anteriormente lo pasaba en la casa de mi mamá, pero a ver que mis hermanos, ¿verdad? Llegaban borrachos y entonces empezaban a tirar sátira de que, bueno, era un borracho y ahora se la cree un santo. Ve, ellos empiezan ahí como andan, como dice por ahí, andan paloteados, ve, ellos empiezan a ver el pasado a uno, todo lo malo la familia y todos los malos hermanos y las hermanas que son inconversas. Ve, ellos dicen, ve, después que amanecía bailando, después que se bebía 3, 4 cajas de cerveza y eso, ahora se la tira de santo, ahora como dice el hermano Braja ya, santos rodadores. Entonces, ya uno, ¿verdad? Para evitar todo eso, bueno, yo he dejado ese de irme a reunir en la casa de mi mamá, a pesar que ella es cristiana, pero ella es cristiana dominacional, entonces los hermanos míos a veces, en la actualidad, ¿verdad? Hay unos que están viajando a otros países y cuando regresan, ella, como tienen años que no lo ve, le aceita la música, le aceita a beber en la casa. Y yo le digo que eso no está bien porque a Dios no le agrada eso. Le digo la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová y vos sos cristiana. Bueno, como le dije ahí empezando el programa, hermano Eve, ella también le gusta poner la lucecita, le gusta poner el arbolito. Y bueno, ya dejó de poner Santa Claus, porque antes ponía el Santa Claus, ahorita nada más pone las luces. Entonces, ha mejorado por esa parte. Ya sacó la mentira para afuera. Entonces yo le digo que eso no es. Yo le digo, mamá, ese Santa Claus no existió. Entonces ella lo ve por el lado católico. Entonces yo le digo, ese Santa Claus lo inventó la iglesia. No lo puso más porque ella dice, no, si lo inventó la iglesia católica, entonces eso está mal, dice ella, ¿no? Pero no es porque... Bueno. Pero ella todavía pone la lucita, le pone lucita y todavía ella dice, bueno, el espíritu de la Navidad. No, si tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos el espíritu de la Navidad porque eso no existe, eso es un mito, eso es una mentira, le digo yo ahí. Bueno, a pesar de todo, ella también ha ido mejorando en lo espiritual, por muchos años, ¿verdad? Diciéndole las cosas, ha ido cambiando. Eso sí, ella sí ha tenido que ella también cuando llegó al cristianismo, toda la vida usó, después que se quitó el pantalón, toda la vida ha usado su falda y su falda larga. Ella es pentecostal, esas trinitarias, esas que hablan en lengua, saltan, brincan. Y ella nos ha visitado varias veces. Ella aquí donde yo hago los cultos, ¿verdad? Ya varias veces nos ha visitado, pero ella no le gusta, pues ella me dijo una vez, me dice, bueno, pero aquí vos lo que tenés un poco es, aquí lo que tenés son puros muertos. Pues ella viene de esos cultos donde eso brincan, hablan en lengua, saltan, ¿no? Y ella dice, esta gente aquí no es como allá en la iglesia donde yo voy, porque allá acá brincan, saltan, eso hay emoción, aquí no, aquí lo que hay es un poco de muerto. Y yo le dije, no, aquí lo que estamos, aquí lo que estamos es vivo, porque aquí tenemos la palabra. Pero ella también viene de esas iglesias, pues donde ella le dan púlpito también. Y claro, ella dice que no es pastor ni nada de eso, pero yo le digo, no, aquí la mujer no puede ser directora, no puede ser pastora, porque aquí es la palabra, aquí son los hombres. Ella casi conmigo no comparte así en la iglesia porque no le cuadra, pues no le gusta. Y yo tengo una hermana también que ella es pastora, ella tiene una iglesia inmensa allá en un pueblito que le llaman El Corozo, ella se llama Malbeli Carrasco. Entonces ella dice que ella para que está bendecida para ella es la pastora. Ella dice, esta pastora tiene 2 carros, tiene buena casa. Y que dice que tiene la verdad, lo que anda es, no tiene bendición, está en una doctrina errada, dice la mamá mía. ¿Ve? Pero eso tiene que ser Dios mostrándoselo porque ellos no entienden. Ellos creen que la bendición es la prosperidad. Entonces yo le digo, bueno, si es así, el Papa es el más bendecido del mundo porque ese tiene todo el dinero del mundo. Entonces ellos creen que porque tienen carro y tienen buenas casas y tienen ella para eso ella es bendición, eso es bendición. Entonces Dios también ha ido enseñando ahí, ¿verdad? Porque el hermano Braja dice que la lo dice materialismo. La novia no es de mente material, dice el hermano Braja, la novia es de mente espiritual. Y sí, hermano Eve, en verdad que el hermano Ranulfo
Rodríguez, ¿verdad? Que fue mi pastor, fue un instrumento grande para instruirme en las cosas de Dios como buen soldado, porque Dios me llevó a la milicia, ¿verdad? Y en la vida militar, Dios me enseñó muchas cosas, me pasó por ahí, ¿verdad? Como dice Pablo también ahí creo que está en segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que sea un buen soldado, ¿verdad? Y Dios me llevó allá para explicarme también lo que es lo espiritual, lo que es lo espiritual. Entonces, en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, en la vida militar, ¿verdad? Tenemos una enseñanza. A las 4 de la mañana suena la diana, tenemos que estar levantados, cepillados, vestidos. O sea que a través de que yo duré 2 años en la vida militar, fue una enseñanza para mí, y nos enseñan a limpiar, a lavar, a coser. Claro, nos dan entrenamiento militar también, ¿no? Pero ahí Pablo a Timoteo dice como buen soldado, ¿verdad? Y este es somos soldados de Cristo, soldados eternos. Somos soldados universal, somos los mejores soldados aquí en la tierra, que eso le dio a entender el primer mensajero, el apóstol Pablo, a Timoteo, ¿no? Y bueno, y a través de eso, ¿verdad? Para mí es una enseñanza y a las Fuerzas Armadas, ¿ves? Porque allá todo es un orden. Las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Yo pagué el servicio en el 2001, ¿ves? Y todavía no sabía la corrupción que se ve ahorita, pero había mucha disciplina, mucho orden, todavía se enseñaba mucho, ¿no? Entonces, eso para mí fue una experiencia bastante agradable, como dice, ¿no? A pesar de que el ser soldado no es nada fácil, ser soldado, ¿verdad? Y el entrenamiento, y bueno, muchos se vuelan y se van, se escapan, pero por la gracia de Dios yo pagué mi servicio, en verdad, y bueno, mi baja dice buena conducta, dice buena conducta, me dieron un botón de honor también, un diploma, y todo eso, pero eso no es la realidad. La realidad es que Dios me llamó al ejército más poderoso del mundo, que es el ejército de Cristo. Por eso Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno, ¿verdad? Y dice Jehová de los ejércitos, porque él tiene soldados aquí, soldados fieles, soldados que le sirven a Cristo, soldados que estamos peleando la buena batalla, ¿verdad? Espiritualmente, no con almas, sino con oración, con las prédicas, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Somos soldados eternos. Y una de las cosas que el himno de la Guardia Nacional dice, ante Dios y la patria juramos, ¿verdad? Servirle ante Dios y la patria juramos, con justicia, ¿ve? La justicia de Dios es lo más importante, con justicia y con honor, ¿ve? Porque ante Dios, ¿verdad? Juramos servirle a nuestra patria, pero aquí es la patria celestial. Aquí el soldado, ¿verdad? Nos entrena el general de generales, que es Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, y que vino a la tierra y nos dio ejemplo a seguir. ¿Ve? Y esto es, en nuestra jornada tenemos todo eso. Nuestra jornada ahí, como dice usted, la Navidad. ¿Ve? Todavía aquí en la tierra luchamos con lo que es con nuestros hijos, con la enseñanza, con la influencia que hay afuera, que ellos también quieren andar tirando traqui, ellos quieren andar tirando... y todo eso uno pasó por ese tiempo, pero uno, como le explico yo a ellos, yo le digo, bueno, pero es que nosotros fuimos inconversos, no tuvimos una enseñanza espiritual. Ustedes se le ha dado una enseñanza espiritual, pero ellos todavía tienen ese deseo, ¿no? Entonces ya uno lo instruye, como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando estuviere viejo no se apartará de él. Nosotros no tuvimos esas instrucciones de niños. Las instrucciones nosotros fue aguardiente, bailar y pelea y todo eso, pero ya cuando llega aquí, como dice usted, la expectativa, cuando nuestro pastor hermano Ranulfo me empieza a explicar tantas cosas, ya yo veo el mundo de otra expectativa, ¿verdad? Y tiene que ser por revelación, porque si no, no vamos a entender y vamos a tener deseo todavía por las cosas del mundo, como dice en primera epístola de San Juan 2:15, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Amén, amén. Pastor Mervis, entonces la Navidad del hogar de Mervis Carrasco es algo muy familiar, reunión familiar, hay una cena, hay un culto,
se abre la palabra de Dios, se hacen cantos de alabanzas para Jesús. Esto significa que para usted, pastor, Cristo es el centro de este día de fiestas, mientras la gente celebra el hogar de Mervis Carrasco está en adoración a nuestro Señor Jesús. Pastor, si comparamos la Navidad como la vivía y como la vive hoy, ¿cuál sería, qué es lo que más ha cambiado usted, pastor? ¿Qué siente que ha cambiado de la forma en que lo hacía y cómo lo hace hoy? Bueno, una de las cosas que cambió, ¿verdad? Principalmente era el aguardiente. O sea, tomar aguardiente. Y la segunda cosa sería el bailar, ¿no? Que nosotros amanecíamos bailando cuando éramos adolescentes, en la forma de que ya fuimos creciendo, ¿verdad? Tuvimos 17, 18 años, 19. Ya nosotros ya no, casi no nos inclinábamos por ella a dar besos, sino por tomar aguardiente y por bailar. ¿Ve? Y eso lo veía uno como un gozo, pues uno dice, ay, vamos a amanecer bailando, vamos a amanecer bailando, vamos a enamorar a fulana y esa va a ir para allá para la fiesta. Estaba uno a la expectativa, pero en este tiempo, como dice usted, ya nosotros nos reunimos como hermanos en Cristo en la casa de mi suegra, ¿verdad? Y compartimos. Y el único que no es cristiano es el suegro, pero él respeta mucho las cosas de Dios. No se pone en música mundana, no se baila, no se consume alcohol, ve nada de eso. Contrario a la casa de mi mamá, que ella aún es cristiana denominacional, pero ella acepta todo eso. Entonces, muy poco yo voy antes, yo la visito de antes para no chocar con los hermanos míos cuando se reúnen allá. Pues yo por lo menos, yo a veces voy el 23 de diciembre, a veces voy el 29 de diciembre, antes del 24, antes del 31, para no chocar con los hermanos míos, porque a veces llego allá y bueno, como le digo, empiezan ellos a decir, bueno, ahí llegó el santo, después que era un borracho, después que era pero gracias a Dios que ellos dicen, la gracia es que ellos dicen era, ¿ve? Gracias a Dios digo yo, porque era, no dice sino que ellos dicen él era un borracho, era un mujeriego, amanecía bailando, ¿ve? Y así pues, todo lo que era vicio, el cigarro, fumaba cigarro y ahora se la tira de santo. Bueno, nosotros no nos tiramos de santo, nosotros somos santos, no santos muertos, como dijo el hermano, ahora somos santos vivos. Pues el Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Y Hebreos 12:14 dice, sigue la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No somos santos muertos, somos santos vivos. Y bueno, en el transcurso de los años, ¿verdad? Eso cambió para mí, pues lo que era principalmente el aguardiente, segundo los bailes. ¿Ve? Y en esos bailes, como le digo, bueno, ahí uno andaba enamorando a las mujeres, el pecado completamente, y entonces también sacamos el hombre viejo de mi papá, de mi mamá, de todo eso, que a veces uno también era problemático, entonces alguien le decía algo y se formaba el peleón, como dicen por ahí, se formaba el peleón. Pero ahora es muy diferente, la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Nos reunimos como familia, compartimos, antes del cañonazo se lee la Biblia, ¿ve? Se canta, como dice usted, se le canta un canto al Señor, se lee la Biblia, ¿ve? Y amén, cuando el día domingo 24, 31, bueno, lo hacemos el culto primero, compartimos en el culto y después nos vamos a la casa de mi suegra, ¿ve? Y ahí nos reunimos como familia. Y alrededor puro cristiano. El único inconverso hasta ahora es el suegro, que estamos orando a Dios, que es una simiente de Dios lo despide. Tiene que llegar. Pastor, ¿cuál pasaje de la Biblia utiliza usted en este día para meditar, especialmente en esta época de Navidad, cuando hace el culto navideño, cuando abre la Biblia con la familia? ¿Cuál pasaje de la Biblia utiliza, pastor, para reflexionar? Bueno, yo siempre leo el Salmo 128. El Salmo 128, ¿verdad? Antes de pasar las 12 de la noche, hacemos la oración. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por ese año. Le damos gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros hermanos, por que Dios tenga misericordia, ¿verdad? La oración es que Dios tenga misericordia como Él la tuvo de nosotros.
que Dios tenga misericordia, que no haya muerto, que no haya un accidente, que Dios los proteja, a pesar de que ellos andan en el aguardiente, muchos consumen droga, en las peleas y todo eso, pero esa es la oración que yo hago, ¿verdad? Pero yo leo el Salmo 128, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino. Cuando comiere del trabajo de tu mano, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y vea a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Bueno, la paz sea sobre todas las naciones, sobre nuestro país Venezuela, ¿verdad? Esa es la oración que nosotros hacemos y encomendamos ese año, ¿verdad? Al Señor, así como nos ayudó el año 2024, también que nos ayude en el año 2025, así que también nos ayude en el año 2026. Esa es la oración que yo hago, ¿verdad? Poniendo todo, mi papá, mi mamá, mi familia, a todos, tanto cristiano como inconverso, ¿no? Y orando por toda la familia apellido Carrasco, Lameda, la familia Durán, la familia Parra, la familia Guerra, la familia Rodríguez, la familia León, por toda la familia, ¿verdad? Y que Dios alcance su misericordia como nos alcanzó a nosotros, ¿verdad? Y que nos saque de ese mundo que creemos que es un gozo, que es una diversión, que nada más ese día se compra ropa, que ese día nada más se comparte con la familia, que en verdad uno no comparte con la familia porque lo que andan es bailando y eso, y no es un gozo. A la vez lo que llega es tristeza porque a través de los pleitos, a través de las drogas, del alcohol, ¿verdad? Lo que hay es un muerto a veces en la familia, ¿ve? Hay un muerto, y como le dije empezando el programa, mi mamá era de la que vendía, si es posible, vendía la casa para comprar estreno. No importa que en enero quedáramos en la calle, no importa que en enero no tuviéramos que comer, pero ella hacía lo posible para comprarnos los 3 estrenos, pero vendía a veces los coroticos la casa, o vendía la casa, y una vez vendió la casa también, ¿ve? Y quedamos en la calle. Ella vendió la casa donde nosotros vivíamos. Después andábamos rodando más que una pelota de esa de fútbol, de pelota, porque cometió el error de vender la casa para comprar estreno. Y en enero andábamos rodando. Entonces, todo eso, ¿verdad? Dios ha hecho un cambio. A pesar que ellos son denominacionales, mi papá y mi mamá, también tuvieron un tiempo separado. La gracia de Dios, ellos vuelven otra vez, se juntan, ya gracias a Dios, más nunca se volvieron a separar. Pero en toda esa jornada Dios me iba enseñando, ¿verdad? Dios me iba mostrando hasta que Dios me llamó, no me llamó. Y bueno, por la gracia de Dios, ya este año, como le digo, mi esposo y yo tenemos 21 años casados, ya voy 18 años en el cristianismo, en el mensaje que Dios ha traído. Un mensaje glorioso, un mensaje precioso, un mensaje de transformación, un mensaje de cambio, un mensaje, no podíamos pedirlo más a Dios porque la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos ha sacado de las tinieblas, como dijo Pablo, a la luz. Yo andaba completamente en tiniebla, en el pecado, ¿ve? Y yo me identifico con Rala Ramera, con el ladrón en la cruz, con todos esos hijos de Dios que en verdad en su jornada no fue nada agradable para el mundo, no nada agradable para el mundo. Y para muchos, pues muchos. Yo tengo amigos inclusive que ellos dicen, o cuando me ven que yo llego al pueblo mío, cuando yo acepto al Señor, ¿verdad? Lo primero que yo llego es con la Biblia, y a todos los amigos míos les testifico, y a los enemigos le pedí perdón. Enemigos que éramos enemigos, en verdad, como dicen por ahí, enemigos a muerte. Pues cuando nos veíamos, el otro me mataba, yo lo mataba, pero lo primero que hice fue yo que me puse la Biblia, ¿verdad?, en el pecho, y me fui y le pedí perdón. Claro, primeramente le pedí perdón a mi mamá, porque en el mundo uno es muy grosero con los padres de uno, y a mi papá. Le pedí perdón a mis hermanos. Pero después me fui a mis enemigos también, ¿verdad? Y así como le pedí perdón a todos ellos, a mi familia, ¿verdad? Así también le pedí a mis enemigos. Le dije, bueno, perdóname, ya no soy tu enemigo, ya soy tu amigo. Y bueno, yo lo hice por ignorancia. Ahorita soy cristiano y en verdad, bueno, vengo a pedirle perdón. Y todos ellos, en verdad, gracias a Dios, después que llegué al cristianismo, todos mis enemigos a muerte, como dicen por ahí, en verdad, ellos mismos se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Y dijeron, Bertale, verdaderamente has tenido un cambio. Y bueno, y eso nomás lo hace Dios. ¿Ve? Incluso ellos, yo teniendo en el primer año en el mensaje, que me fui a la casa de mi mamá, ¿verdad? Ya yo
tenía como 2 o 3 meses antes de llegar a diciembre, estaba en el mensaje, y un cuñado mío tenía una botella de Bucama, que es una de las botellas que es un poco cara aquí en Venezuela. Me la estaba regalando. Me dijo, mira, te regalo esta botella de Bucama, ¿verdad? Y yo digo que, bueno, ahí fue Dios, ¿verdad? Que yo pude pasar la prueba. Y yo le dije, no, yo soy cristiano. Me dijo, no, pero te la puedes tomar hoy y mañana pedir perdón y volver a ser cristiano. Y yo le dije, no, porque a Dios no le agrada eso. Pero el diablo me tentó a través de ser un cuñado mío que me estaba ofreciendo esa botella de Bucama. Y cuando llegué al pueblo mío, ¿verdad? También que yo iba a pasar la Navidad, que mi mamá, que visitaba a mis amigos, ellos me ofrecían, me decían, siéntate ahí, bebé con nosotros, vas a estar con eso que sos cristiano, que cristiano vas a hacer vos, no sos cristiano nada, siéntate ahí, tráele cerveza. Y ellos me ponían la cerveza y donde yo llegaba y me sentaba o me paraba y me ponían la cerveza en la mesa, siéntate ahí, me decían, mañana te reconcilias otra vez con Dios. Bebés hoy, mañana te reconcilias. Y decía, no, a Dios no le agrada eso. Incluso a veces me ponían hasta 6, 8 botellas y ahí se quedaban en la mesa por la gracia de Dios. Yo le decía, busquen de Dios y arrepientes, porque yo andaba ahí, pero por la gracia de Dios, Dios me sacó de todo eso. Entonces, esa ha sido mi jornada, ¿verdad? Y por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estoy. Espero que Dios me siga ayudando, porque Pablo dice que el que esté firme no caiga. Entonces, es la gracia y la misericordia de Dios que me ha ayudado. Y que muchos amigos, ¿verdad?, que anduvieron conmigo en esa jornada de pecado, de tinieblas, ellos no creen que yo soy cristiano. Y dicen, no. Ese no es cristiano porque él hizo esto, hizo aquello, es como el ladrón en la cruz. ¿Qué podía hacer ese ladrón en la cruz? ¿Cuántas personas dijeron, ese se va para el infierno? Ese me robó la bombona, ese me robó esto, ese violó a fulana, ese hizo esto, ese hizo aquello, ese estuvo preso. Por la gracia de Dios, Dios lo perdonó en la cruz. ¿Cuántas personas no hablarían de Ra y dirían, esta mujer destruyó el matrimonio, esta mujer se acostó con fulano, ¿ves? La mujer samaritana, y así sucesivamente. Si vamos buscando por la Biblia, ¿verdad? Muchos tuvieron la jornada que nosotros tuvimos, como otros no las tuvieron. Pero es la gracia y la misericordia de Dios. No son los años que tampoco nos salvan, ¿verdad? Muchos hermanos, que yo tengo 40, 50 años en el mensaje. No es eso, no es que el mensaje nosotros tengamos en el mensaje, es que el mensaje esté en nosotros. ¿Ve? Es como le dijo el hermano Braja ya a Sara y a Rebeca, ¿no? Creo que fue Sara que le dijo, yo tengo a mi papá, pero Rebeca, el hermano Braja abrió la pierna, ¿verdad? Y tomó a Rebeca y la abrazó, y Rebeca le dijo, sí, pero mi papá me tiene a mí. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Darle gracias a Dios que Él nos tenga en sus brazos, en sus manos, y que nos sacó de tinieblas a la luz. ¿Ve? Y la luz más grande, pues Zacarías 14:7 dice, sino que acá en la tarde habrá luz. Entonces yo me identifico, ¿verdad?, con todos esos hijos de Dios que, ¿verdad?, Dios los sacó completamente del infierno, ¿verdad? Y es la gracia y la misericordia de Dios. Y bueno, hermano, un testimonio breve, ¿verdad?, que ya estamos terminando. Yo llegué al cristianismo como después de, yo creo que como a los 6 años, ¿verdad? Yo iba por la carretera como a las 6 de la tarde con el hijo mío, con Samuel, y venía un motorizado, pero en la orilla de la carretera estaba un perro muerto, ¿verdad? Y le habían chaucado. Entonces el muchacho, eso venía como a 200 en la moto esa. Y el muchacho de igual agarrar para el medio de la carretera, que no venía carro, agarrar por la orilla. Yo venía por la orillita de la carretera y eso me agarró. Yo creo que me elevó como 15 metros de la carretera para arriba. Y el hijo mío venía en Navarra, Samuel, era un niñito, tenía como 1 año y medio. Entonces, yo quedé completamente, ¿verdad? Yo no supe más nada, pues yo lo único que dije fue, Señor, ayúdame, cuando sentí el golpe. Entonces, yo pensaba era en el hijo mío. Cuando yo caigo, empiezo a llamarlo. Samuel, se llama Samuel Jesús Carrasco. Entonces, los hallo en la orilla de la carretera paradito, ¿verdad? Yo le digo, Samuel, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo pensaba que tenía a mí se me partió, me partí la cabeza, quedé completamente desnudo en pelota de las vueltas que hay en la carretera. La bicicleta quedó como un acordeón, ¿verdad? Y el hijo, yo preocupado, ¿no? Le pregunto qué te pasó, que yo lo tocaba porque estaba oscuro, en la parte donde estaba, no, estaba oscuro. Y él me dijo, no, un señor llegó y me bajó de la bicicleta. ¿Entiendes? Entonces yo dije, bueno, ese fue Dios, ¿verdad?, que nos libró. Y yo llegué completamente desnudo al hospital.
me hicieron una serie de placas, de exámenes, y por la gracia y la misericordia de Dios no saqué nada más una apertidura en la cabeza, mientras que los dos muchachos, porque iban dos en la moto, ¿verdad?, quedaron bastante graves. Incluso yo, así como ellos los montaron a la misma ambulancia donde yo iba, ¿verdad?, y oré por ellos. ¿Ve? Y uno de los muchachos aceptó al Señor ahí en la ambulancia le aceptó al Señor. Entonces, eso ha sido una experiencia para mí, ¿verdad?, que un testimonio tremendo. Pude ver la mano de Dios. No era el tiempo que yo me fuera, porque si no me fuera yo con el Señor en ese tiempo, ¿verdad? Y al hijo le hicieron placa en los brazos, en las piernas, en la cabeza, en el cuello, en todas partes le hicieron placa. Y la gracia de ese muchacho no sacó, pero ni un rasguño. Y él decía que era un señor que lo había bajado de la bicicleta. Entonces, ese es uno de los que Dios, en verdad, de los más sobresalientes. Ahora que tenemos testimonios, si empezamos a testimonio, vamos a durar por hasta las 12 de la noche. Así es, pastor. Y otro testimonio, ¿verdad? Para ya finalizar. Sí, yo un día iba yo para el culto, un día viernes. Salgo de aquí del Danto, me paro una vía, iba un carro, ¿verdad? Un carrito de transporte. Se para y yo conozco al muchacho y me saluda. Hola, varón, ¿cómo estás? Y yo, estoy bien, gracias a Dios. Y me montó en el carro, ¿verdad?, en la parte de atrás, y más adelante hay dos pasajeros. Entonces, ese día yo me monto en la parte de adelante con el chofer, así es la cosa. Estoy contando el testimonio, no me monté atrás, sino adelante. Con el chofer, y empezó a echar cuenta y eso. Y más adelante, como a medio kilómetro, hay dos pasajeros. Y se montan, ¿no? Y más adelante hay una mujer que también se monta de pasajero. Entonces, cuando vamos ya retiraditos, ¿verdad?, los dos muchachos que van atrás, dos jóvenes, pues eran los jóvenes como uno de 25, otro de 20 años, sacan dos pistolas y le dicen al muchacho del vehículo que es un atraco, que no se vaya a poner cómico porque lo van a matar, ¿no? Y yo voy al lado del chofer, pero al lado del chofer también va el otro malandro, y atrás va otro malandro, uno atrás y uno adelante. Entonces le quitaron los teléfonos ahí. Yo, cuando voy a entregar el teléfono mío, me dijeron, yo cargaba la Biblia, ¿verdad?, y me dice el que va adelante, y el que va atrás dice, no, varón, a usted no le vamos a quitar el teléfono. Y bueno, no están atracando. Pues no, pero usted no lo vamos a atracar, me dicen los malandros. Entonces, bueno, nos sacan de ahí, ¿verdad? Nos sacan de la vía, nos meten por una carretera para adentro, y a la señora, la que se había montado anteriormente, le quitaron el teléfono, le quitaron un dinero que ella cargaba, ¿verdad? Y la bajaron del vehículo. Y entonces ellos dicen, los malandros dicen, bueno, más adelante, dicen ellos, los abajamos del vehículo. Entonces, cuando ellos abajan a la señora, ¿verdad? Yo me voy a bajar también, porque ellos dijeron que nos bajáramos todos, ¿no? Pero cuando yo me voy a bajar, yo dice, no, varón, usted no se va a bajar. Usted y el chofer se quedan ahí. Y si usted se abaja Dios y nos pueden matar. Entonces, y yo le dije, pero bueno, ustedes nos dijeron que no teníamos que bajar los pasajeros. Yo soy un pasajero. Claro, yo como humano andaba asustado, ¿no? Pero ya yo me he identificado que era con Dios. Bueno, y Dios me dio una valentía tan grande que ellos más adelante montan dos mujeres más, y las mujeres le dicen, ay, que nosotros somos cristianas. Claro, andaban pintadas, con el pelo corto, pantalonadas. Los malandros le dijeron, si ustedes no son cristianas, nada, porque las cristianas no se visten así y tal. Empezaron a discutir con él. Claro, le quitaron todo, le quitaron los teléfonos, el dinero. Y Dios empieza a darme palabras, y empiezo yo a hablarle a esos malandros. Y dije, mire, ustedes así como andan, ¿verdad? Ustedes son instrumentos en las manos del diablo. Entonces uno que está ahí le dice, mire, varón, quédese quieto, porque le puedo dar un tiro le podemos dar un tiro en la cabeza. Y ve, si ustedes me dan un tiro en la cabeza, ¿verdad?, ya yo sé por dónde voy, pero si ustedes no se arrepienten, ustedes van a ir para el infierno. Y empieza Dios a darle palabras, hermano, a esos muchachos. Eran muchachos poseídos por el diablo, andaban siendo la obra del diablo, ¿no? Y Dios empieza a darle palabras que ni yo mismo sabía, ¿no? Y el chofer que me conoce, mi varón, quédese tranquilo, varón, no diga más nada, no, nada. Ustedes, si no se arrepienten, se van a ir para el diablo, se van a ir para el infierno, le decía yo. Y ustedes, eso es malo lo que andan haciendo y tal. Y bueno, hermano, los malandros, párense aquí. Y se bajaron del carro y salieron corriendo, y nos dejaron ahí, nos dejaron libres. Entonces, Dios nos dio la victoria, y Dios nos liberó de esos malandros. Bien, amén. Pero Dios me dio, ¿verdad? Dios me dio palabras
Dios me dio palabra y eso era Dios. Y a mí no me importaba que ellos me mataran. Yo era Dios hablándole a ellos, era Dios. Pero ellos se bajaron y salieron corriendo y nos dejaron tranquilos, no nos hicieron nada, ni al chofer ni a mí, al muchacho no le quitaron el vehículo. Y sí, atracaron a tres mujeres, pero por la gracia y la misericordia de Dios no nos hicieron nada. Bueno, con esos dos testimonios hay más, hay muchos más, pero amanecemos aquí contando testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Okay, y pastor, es la gracia, la misericordia de Dios que estamos en estos caminos. Amén, pastor. Un consejo pastoral. Vamos a pedir un consejo, pastor. Hay muchos hermanos que todavía no saben cómo vivir en esta fecha de Navidad cristianamente, sin caer en lo mundano, ni en lo comercial, ni en lo pagano. ¿Qué consejo daría usted, pastor, a los hermanos del mensaje que quieren celebrar como lo hace el hogar de Mervis Carrasco? Reunir la familia, cenar, abrir la palabra de Dios, cantar coritos, ir al culto. Pastor, ¿qué consejo le podemos dar a los hermanos que quieran hacerlo de esta manera sana como lo hace el hogar de Mervis Carrasco? ¿Es posible disfrutar en familia, pastor, con los jóvenes, sin sentir esa presión del mundo de querer participar de las cosas mundanas, paganas de la fecha, pastor? ¿Qué consejo podemos darle a los hermanos, pastor, a las hermanas que quieran celebrar para que lo hagan sanamente y con Cristo Jesús en el centro? Adelante, para terminar, pastor. Bueno, sí, donde la cosa es como yo le dije, ¿verdad? Es que nosotros, también dependiendo de las culturas y del país, pero aquí tiene que ser Cristo. Y es una de las formas, no es que lo hagan así, no, pero es una de las formas que yo veo que, como dice usted, pues como en la forma que yo lo hago, ¿verdad? Lo estoy tratando de hacerlo más apegado a la Biblia y al mensaje que Dios trajo. La novia no es religiosa, hijo del hermano Brad. La novia no es religiosa, la novia es la palabra y ella es normalito. Para la novia todos los días son iguales, pero estos meses, ¿verdad? Como le digo, hay la influencia de la familia, hay la influencia de los jóvenes. Nuestros hijos se sienten influenciados por los jóvenes del mundo, ¿verdad? Y nosotros vigilamos todo eso. Y como le digo, ahí nos reunimos, a nuestro alrededor hay música mundana y parte que ponen miniteca y todo eso, ¿no? Se ve el ambiente de aguardiente, todo eso, pero ahí en ese hogar, ¿verdad? Nosotros estamos hablando desde la palabra, estamos compartiendo un ambiente completamente de puros hermanos. Amén. Hermano y hermano, completamente. Entonces ahí nosotros nos sentimos bien y vemos el ambiente y ahí llegan nuestros hijos, se reúnen los niños, hay niños inconversos, lógicamente, ¿no? Porque todas las familias no son cristianos, pero todos los que llegan ahí a la casa de mi hermana Leisa, que es mi suegra que es mi suegra no natural, pero es mi hermana en Cristo, es un ambiente agradable, ¿no? Las hermanas están compartiendo la palabra. Las otras ahí, pues claro, siempre y cuando, como dice, el respeto por delante, siempre el respeto, ¿ve? Y no hay aguardiente, no hay vicio, no hay nada de eso, nada. Gracias a Dios compartimos en familia. Siempre llegan por ahí a esos familiares que vienen, ¿ve? Y llegan a saludar y eso, pero como no ven un ambiente de mundano, no ven música mundana, no ven aguardiente, no ven cigarro, no ven nada de eso, nada de vicio, ¿no? Ellos automáticamente se van porque ese ambiente no es agradable para ellos, ¿ves? Cosa que nosotros en el mundo también nos hubiéramos hecho, es por la gracia de Dios, ¿no? Porque uno llegaba en el mundo en una parte, un diciembre, un 24, un 25, un 31 de diciembre, donde no había música mundana, donde no había aguardiente, donde no había mujeres, uno decía, bueno, vámonos de aquí no, este ambiente no es de nosotros. Pero es la gracia y la misericordia de Dios y como le digo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Eso lo hacemos el 24. Amén. Y lo hacemos el 31 de diciembre. El Salmo 128, dándole gracias a Dios, dándole gracias por nuestros seres queridos, dándole gracias por el tiempo que hemos estado aquí en la tierra, gracias por el mensajero que Dios trajo, gracias por Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 10:7. Gracias, Señor, es la gracia de Dios, favor inmerecido. ¿Verdad? Favor inmerecido, dice el hermano Brajano, no merecíamos nada, es la gracia.
Gracia es favor y merecido. No podíamos hacer nada. Es la gracia de Dios que a un pecador como yo, ¿verdad? Y como muchos hermanos, Dios ha salvado. Es la gracia. Es su gracia y nada Amén. más. ¿Ve? Amén. Y el ambiente siempre, uno tiene que estar en el ambiente agradable, en el ambiente donde está la palabra, como cristiano, como cristiano. Vuelvo y le repito, ahí están las jóvenes, están los niños, ¿verdad? Y ellos se sienten influenciados a veces por los primitos, por los sobrinitos, por los otros, ¿ves? Y ellos quieren andar también tirando traqui, quieren andar pichando la estrellita, porque ellos se sienten atraídos. Eso el hermano Braja predicó para los jóvenes un mensaje y para nosotros también influencia, él dice influencia. Entonces, ahorita en diciembre hay esa influencia, ¿ves? No tanto, no solamente en los niños, en los jóvenes, sino también en los adultos, hay influencia, ¿ves? Que si el vecino compró el vehículo, que si el vecino compró esto, que si el vecino, bueno, yo digo como dice el hermano Livington Jiménez, un pastor que nos da la enseñanza a nosotros. Hermano Livington dice, bueno, hermano, la novia no es religiosa. Si usted está en empresa y le dan sus utilidades, ¿verdad? Usted agarra el dinerito ahorita en diciembre, bueno, compre la pinturita ahorita en diciembre. Si usted no quiere pintar en diciembre, pinta en enero o en febrero, pero compró para pintar su casita. No es que vaya a dejar de comprar, no vaya a dejar de comprar la pintura, dice el hermano, no, sino que si usted no quiere pintar en diciembre, bueno, píntala en enero, en febrero, dice él. Pero la novia no es religiosa, la novia, si tenemos que compartir, ¿verdad? Y tenemos que aportar para la comida, para el ambiente que se va a quedar espiritualmente, un ambiente agradable, como dice el hermano Braja, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, somos familia y tenemos que compartir. Salmo 133, ¿verdad? Mira cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces es un ambiente espiritual, ¿ves? Mientras que en otras familias, en otros hogares hay un ambiente mundano, un ambiente de pecado, un ambiente de aguardiente, de droga, de bailar, de todo eso, todo lo que dijimos ya anteriormente, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos cambia la expectativa. Amén. Dios nos muestra la realidad de lo que es la Navidad, que la Navidad es Cristo, dice el hermano Braja, pero Cristo es todos los días, no es nada más en diciembre. Cristo, debemos estar contentos todos los días. El inconverso, muchos inconversos, dice el hermano Braja, se ponen contentos en este mes, pero llega enero y se ponen tristes. Pero el cristiano debe andar gozoso todo tiempo y darle gracias a Dios, no solamente en el mes de diciembre, sino todos los días darle gracias a Dios. Entonces, el cristiano para nosotros, ¿verdad? Yo siempre le digo a los hermanos en la reunión de pastores que para nosotros en el año nos damos 12 abrazos. Son 12 reuniones de pastores y después que termina la reunión de pastores, cada quien le da un abrazo a cada pastor. Cada pastor nos damos un abrazo. Y yo le digo a los hermanos, bueno, ve, aquí estamos dándonos el feliz año. Nos damos el feliz año en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en noviembre y en diciembre. 12 años. Si acudimos a las 12 reuniones de pastores, nos damos 12 feliz años, 12 abrazos, ¿ves? 12 abrazos en el amor de Cristo, ¿ves? Esa es la realidad y la Navidad para nosotros los cristianos es todos los días. No estoy diciendo que no vaya a dejar de visitar a su mamá ahorita el 24 o el 31. No estoy diciendo eso, no, pero debemos visitarla todos los meses o todas las veces que Dios nos permite o todas las veces que nosotros podamos reunirnos con mamá, con papá, hacerlo, ¿ves? No solamente en el mes de diciembre, no solamente en el Día de las Madres, ¿ves? Porque muchos se reúnen en el Día de las Madres, no, debemos de compartir siempre con nuestro familiar en un ambiente sano, un ambiente respetuoso, siempre y cuando se respeta a Dios, ¿verdad? Compartimos, y si no hay respeto, como dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta, ¿ve? Así sucesivamente. Bueno, esperemos que seamos ayuda para la novia, para el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y que este programa sea de bendición, ¿verdad? Para muchos hermanos, que podamos entender en el tiempo que se está viviendo y que la novia no es religiosa, Si alguien agarra su dinerito y quiere comprar la ropa ahorita, bueno, cómprela porque le está cayendo el dinero ahorita en diciembre. Si se lo dan en enero, compran en enero o en febrero, pero sabemos que la mayoría, ¿verdad? Como es un comercio, la mayoría de las empresas dan las utilidades ahorita en diciembre o arreglan los obreros ahorita en diciembre y todo eso va con concordancia. La novia no es religiosa, la novia compra ropa en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. La novia pinta la casa en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Cuando haya dinero, pintamos la casita. Cuando hay dinero, compramos ropa. La novia no es que voy a comprar ropa nada más el 24 y el 31. No, la novia compra ropa en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Cuando Dios le provee,
compramos, ¿ves? Y eso es lo que le debemos enseñar a nuestros hijos, la realidad, la verdad. No porque este es un mes de comercio, este es un mes que lo usan es para el comercio, ¿ves? La novia no, la novia Navidad es todos los días, y Navidad para la novia, pues como hemos dicho siempre, hermano Eve, en muchos programas, los religiosos ahorita en diciembre lo llevan al pesebre, en la Semana Santa lo llevan a la cruz, y otras religiones lo dejaron en la tumba. Ni se quedó niño, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. Y a ese es el Dios que nosotros logramos. No un Dios imaginario, es un Dios real, un Dios que vive en nuestros corazones. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Bueno, esperemos que seamos ayuda, que Dios le bendiga y que este programa sea de ayuda para muchos hermanos en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. Pastor Mervis, ha sido una bendición tenerlo con nosotros. Amén. Gracias por compartir su historia, su testimonio, su perspectiva bíblica sobre cómo un cristiano vive la Navidad. ¿Podría despedirse al público, quizás dejarnos unas palabras finales, unas cortas palabras, pastor, finales? Bueno, esperemos que en este año 2026, ¿verdad?, Dios nos siga guiando, nos siga enseñando, nos siga dando revelación. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y dice que como los padres se compadecen de los hijos, así se compadece Dios de su pueblo, de sus hijos. ¿Ve? Y que podamos este año, ¿verdad?, darle gracias a Dios como siempre, todos los años, por nuestros seres queridos, ¿verdad? Y que continuemos adelante, y que lo más importante es que no nos soltemos de la mano de ese Dios. Que no como muchos religiosos, ¿verdad?, y muchos llamados cristianos se descarrilan ahorita el 24, el 31 y se reconcilian otra vez en enero, ¿ves? Ya eso lo agarran como costumbre. Un cristiano es cristiano en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿verdad? Todos los años, y en diciembre aún debemos de ser más cristianos. ¿Ves? No es que mucho, ¿verdad? Muchos religiosos ahorita se van al mundo a beber, a bailar y se vuelven a reconciliar el día en enero. Eso no lo vale a Dios, porque no sabemos si en transcurso de esa descarriada, ¿verdad?, le llega la muerte y triste lamentablemente se va al infierno, porque dice como el árbol que cae, así queda. Entonces, bueno, esperemos que estas últimas palabras sean ayuda, que pasemos un año 2025 en las manos de Dios y el 2026 en las manos de Dios, y hasta que estemos aquí en la tierra, que Dios nos llene de su Santo Espíritu, que Dios nos guíe. Y como dijo el hermano Braja, muchos dicen, no, pero el hermano Braja cantó Happy Day, vive feliz cumpleaños, ¿no? Pero también él dijo Feliz Navidad, dijo el hermano Braja, porque la novia no es religiosa. Vuelvo y repito, ya nosotros debemos entender el lenguaje del hermano Braja. Feliz Navidad, no, el hermano Braja celebró la Navidad, no, Feliz Navidad es porque decía la Navidad es Cristo, feliz en Cristo, somos felices en Cristo, y que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde a todos. Gracias, Pastor Mervis Carrasco de Venezuela, a todos ustedes que sintonizan este programa de Hablemos Claro. Gracias por acompañarnos. Recuerden, la Navidad es más que luces y regalos. Es una oportunidad para recordar que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Amén.